Vamos a leer este pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, según está en la palabra del Señor. Y dice así el Señor Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, hago un paréntesis. ¿A quién está dirigida esa palabra? ¿Está dirigida al que peca o al que recibe el pecado? De manera que estemos claros que dice el Señor, le está hablando a una persona a la cual ha sido ofendida, herida y que tiene dolor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres. Notan ustedes que aquí cambió el número. Es decir, que de 1 a 3, para que conste toda palabra. Pero más aún, dice el versículo 17, si no lo oyeres a ellos, si ellos no lo logran convencer, se da cuenta que el propósito de esos 2 o 3 o 1 es lograr oír o ser oídos. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y luego, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién está en medio de ellos? Y la pregunta es, ¿para qué se congregaron esos 2 o 3? Algunos entienden que están congregados porque están alabando y orando y rindiendo culto a Dios. Y ese pasaje siempre es mal entendido, porque cuando 2 o 3 se congregan en su nombre para resolver un problema, el Señor está allí. Por eso es que el Señor dice en el verso 19, que si se ponen de acuerdo, lo que aten aquí será atado en el cielo, en el contexto del problema que han tenido o de la situación que tienen. ¿Se dan cuenta? Amén, amén. Todo el pasaje está relacionado con lo que Jesús le está diciendo a una persona que ha sido ofendida. Y yo quiero que muchos entiendan, cuando nosotros tomamos un pasaje de la Escritura, no podemos tomar ese pasaje y sacarlo y decir, ya aquí tengo todo. Porque ese pasaje fue dicho en un contexto, por una razón, o algo previo había. No se puede aislar un pasaje de su contexto. Y ya saben ustedes, los que preparan sermones, los que predican, que cuando usted saca un pasaje de su contexto, se convierte en un gran pretexto. Y la interpretación no está correcta. En esta mañana, yo quisiera que tomáramos este pasaje en el contexto adecuado en que Jesús lo dijo. ¿Cuántos están dispuestos que Dios le hable? Señor, háblanos.
Señor, háblanos. He llorado mucho, he ayunado, he pedido a Dios dirección. Ha llegado el momento de explicar la palabra, que caiga en un corazón dócil al Espíritu, que caiga en un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a un corazón dispuesto a hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Porque realmente, mis hermanos, nosotros a veces decimos que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, pero en realidad terminamos haciendo lo que a mí me agrada, como a mí me agrada y como yo lo quiero. Antes de Jesús hacer la declaración de Mateo capítulo 18 y versículo 15, Él preparó la mente de sus discípulos para que entendieran lo que Él iba a decir después. Él le quería enseñar a los discípulos cuál era la actitud adecuada que debían tener cuando llegara el momento en que hubiera un problema que resolver. Algunos toman solamente Mateo capítulo 15, capítulo 18, versículo 15, y dicen, aquí está la guía para resolver un problema. Pero se olvida que Jesús dijo la razón por lo que iba a llegar a esa guía. Y todo está en el marco del contexto que Jesús quería enseñarle cuál era la actitud adecuada que debían tener. Jesús les explicó la humildad que deben tener los unos con los otros. Y que si uno no tiene la actitud correcta que Él manda, no hará lo que Él le pide. Si uno no hace las cosas de acuerdo a como el Señor trazó y nosotros queremos hacerlo de acuerdo a nuestra manera de pensar, vamos a cometer errores. Por eso Jesús habló en el marco de que Él quería que los discípulos tuvieran sus palabras con la actitud correcta. Mateo capítulo 18, versículo 1, indica cuál es el contexto de Mateo capítulo 18, versículo 15. Búsquenlo en su Biblia o léanlo conmigo. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. ¿Quiénes vinieron a Jesús? ¿Los impíos? ¿Los fariseos? ¿Los saduceos? No, fueron los que estaban cerca de Jesús, los discípulos. Y dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si tomamos esta palabra literal y queremos hacer la voluntad del Señor, salimos corriendo de aquí. Y la próxima vez que vengamos, venimos en Pampers. Y decimos, no, porque Jesús dijo que seamos como niños. Pero jamás Jesús se estaba refiriendo a eso. Jesús se estaba refiriendo a la actitud del niño. La humildad inocente del niño. Cuando el cristiano no tiene la humildad como la que dice Jesús, entonces es ocupada por una actitud soberbia y rebelde. ¿Qué significa ser como niño? Jesús lo dijo, cualquiera que es humilde como este niño será grande en el reino de los cielos. ¿Qué significa ser como niño? Significa ser humilde. Así que como la niñez es representada por humildad según Jesús, humildad en ambas partes, en el ofendido
y en el ofensor. Ambas partes deben tener el espíritu de humildad que Dios espera. Pregunto, ¿estoy en lo correcto o no? Vamos a ver la parte del ofendido. La humildad es algo importante cuando vamos a reprender a alguien. Y cuando hablo de la palabra reprender, no estoy diciendo a regañar, que no se entienda así, sino a amonestar a alguien para su bien. ¿Entienden ustedes eso? ¿Cuál debe ser la meta final de toda corrección? ¿Cuál debe ser? Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Qué dice allí, hermano? Léalo en voz alta, todos juntos, vamos. Por tanto, ¿cuál es la meta final de toda corrección o reprensión? ¿Cuál es la meta final? Allí dice cuál debe ser el objetivo. Es ganar. No tenemos que miren, hermanos, no dice, el final del versículo no dice, y si tú logras que el hermano se convenza, ya le ganaste. No dice eso. Como si fuera echando un pulso. Aquí vamos, ahí, a ver quién gana. Y yo te voy a demostrar que yo tengo fuerza. Y yo te gané. No dice así. Si nosotros queremos corregir, ayudar a alguien y logramos que se corrija, si logramos que enderece sus pasos, ganamos los dos. La meta no es perder a tu hermano. La meta es ganar uno más. Amén, amén, pastor. Amén. Si alguien peca contra ti y reacciona de una manera rebelde o sin la humildad necesaria, lo único que va a ocasionar tú es problemas. Porque yo reacciono a raíz de lo que me hicieron. Pero si reacciono sin la humildad adecuada, va a ocasionar, y eso ocasiona muchos problemas. Yo no voy a buscar solución, voy a buscar al que me ofendió para rescatarlo de sus pecados, sino para desquitarme lo que ese malvado me ha hecho. Cuando no hay humildad, esto es lo que hacemos. Si mi hermano peca contra mí, que se cuide. Tengo que resolverlo de una manera que él sienta lo que yo siento, que a él le duela lo que me ha hecho doler. Esa actitud existe cuando hay soberbia en el corazón. Cuando no hay humildad, la humildad que el Señor Jesús dijo. Esa actitud cuando el que ha sido ofendido no busca al ofensor para corregirlo, sino para reñir con él. Esa es la actitud que quiere el enemigo que tengamos y que va contraria a la actitud que Jesús dijo que nosotros debemos tener. Yo debo ser suficientemente humilde para saber cómo me voy a acercar a ese hermano, el cual me ofendió, y cómo voy a resolver la situación. El que ha sido ofendido no tiene la humildad, buscará al ofensor, no buscando frutos, sino buscando cómo lo voy a destruir.
Buscará la manera de cómo vengarse y causarle el mayor daño a ese que me hirió. Ese espíritu de venganza, ese espíritu de represalia, tengo que hacerle entender. No verá con tristeza y contrición a aquel que le ha causado daño, sino como un contrincante al que si me diste un palo, yo te doy un garrotazo. Esa no es la actitud que nuestro Señor desea ver en su iglesia, entre sus hijos. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Han visto ustedes los hermanos cuando se pelean unos con otros, cómo usted se siente? Pregúntenle a los papás. A veces nuestros hijos se pelean por cosas tan simples, porque me agarró la almohada y yo no quería que me la agarrara. ¿Se imaginan ustedes cómo ve nuestro Padre Celestial a la iglesia cuando Él mira para abajo y ve a sus hijos, uno alándole la greña a los otros? Claro, a mí no me la pueden alar porque no van a encontrar. Pero qué pena eso, cuánto dolor le causa al Padre. Lo más que uno quiere es mediar para que esos hijos de uno armonicen. Imaginemos una asamblea donde hay un montón de personas soberbias, vengativas, irascibles, tratando de demostrar quién es quien puede más. Y algunos tienen el poder de la iglesia para hacerle la vida insoportable a otros. Algunos tienen ese poder de influir e influenciar a otros. Y no lo hacen para bien. No lo hacen para edificar, lo hacen para dañar y para golpear. Cuando esa falta de humildad existe, lo único que se genera son pleitos, contiendas y herejía, blasfemia. Y les digo, hermano, hasta golpes. Pasó en una iglesia aquí en Georgia. Terminaron el culto el miércoles. Todo el mundo sale, como ustedes saben, el segundo culto afuera. Se quedaron dos hermanos hablando en la cocina y de repente sale un muchachito al frente y dice, venga que lo mató. Y allí encontraron al hermano tendido que le dio un puño, que le dio un nocao. Allí estaba el hombre inconsciente en el suelo. Así estaban resolviendo los problemas. En la cocina de la iglesia, largo a largo, allí estaba tendido el hombre. Porque ya no solamente bastó darle palabras, ahora le dio el puño para completar. Por lo tanto, Pablo decía que ya no andemos nosotros conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? No podemos andar conforme a la carne, a lo que me dice la carne, a lo que dice mis sentimientos. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué pasa con los que viven según la carne? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué pasa, hermano? Puede cantar Acción Caminamos, pero no va para Acción. Puede venir al templo y decir, sí, yo estoy aquí en el templo, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo quiero parecerme más a Jesús. Y si vengo al templo, yo vengo porque quiero acercarme más a Jesús. Si estoy con mis hermanos, quiero reflejar en mis hermanos a Jesús.